¿Qué leyenda urbana de tu ciudad resultó ser cierta? Crecí en un pequeño pueblo de Ohio. De esos donde hay una sola escuela, 2 tiendas, una iglesia y un bar al que van los mayores después del trabajo. Todos se conocen, y los rumores vuelan más rápido que el viento. Uno de los más antiguos y oscuros era sobre la vieja torre de agua al borde del pueblo. Estaba justo al lado de unas vías oxidadas, rodeada de maleza y con el metal cubierto de óxido. Parecía más parte de una película de terror que de la infraestructura local. Llevaba décadas sin usarse. Y todos los niños sabían que no había que acercarse. No solo por el peligro, sino porque, según decían, ahí dentro pasaban cosas raras. Cuando tenía 12 años, mis amigos Jason, Mark y yo decidimos ir. Era como un reto de valor entre niños. Recuerdo perfectamente cómo mi linterna temblaba en mis manos mientras trepábamos la cerca que rodeaba la torre. Había una compuerta en la base. Decían que la habían cerrado con soldadura, pero estaba abierta. Jason entró primero, luego Mark, y después yo. Dentro, el aire era húmedo, denso, con un olor a óxido, y algo más. Algo que no sabría describir, pero que me puso la piel de gallina. Bajamos hasta lo más profundo de la torre. Allí encontramos marcas, arañazos en las paredes. Como si alguien hubiera intentado salir con sus uñas. Y justo al lado, grabado en el concreto. Bobby. Entonces lo recordé. En 1978, un niño llamado Bobby Hilton desapareció. Tenía 11 años. Salió de la escuela y nunca llegó a casa. Lo encontraron una semana después en esa torre. Las autoridades dijeron que fue un accidente, pero sus padres nunca lo creyeron. Salimos corriendo de ahí y juramos nunca volver. Pasaron los años. Me convertí en periodista en ese mismo pueblo. Y un día, recibí una carta anónima. Dentro, una fotografía antigua. En ella, varios oficiales de policía frente a la torre. Y un niño, con una bolsa en la cabeza. Atrás, escrito a mano. No todo lo cerrado, está olvidado. Comencé a investigar. Busqué en archivos, informes antiguos, incluso contacté a un exoficial de policía, Ion Tracy. Aceptó hablar conmigo. En un bar tranquilo, me contó lo que sabía. Según él, en los años 70 había un grupo de oficiales que actuaban fuera de los procedimientos normales. Llevaban a jóvenes con problemas a la torre, lejos de la vista de todos. Ahí los interrogaban, les hacían presión psicológica. Decía que todo era para evitar que se metieran en problemas mayores. Pero a veces las cosas se salían de control. Y Bobby fue uno de esos casos. Cuando encontraron su cuerpo, todo el grupo desapareció del mapa. Renunciaron. El caso se cerró. La torre se selló. El pueblo simplemente siguió con su vida. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Le pregunté. Miró por la ventana y me respondió. Porque van a demoler la torre. Y tú eres el único que aún puede contar lo que realmente pasó. Intenté publicar el artículo. El editor se negó. Dijo que no había pruebas suficientes. La policía no quiso comentar. Después, comenzaron las llamadas. Al principio advertencias. Luego, ofrecimientos para que dejara el tema. La torre ya está siendo demolida. Dicen que por seguridad estructural. Pero yo sé la verdad, quieren enterrar el pasado. Y yo aún tengo esa foto. Tal vez algún día se publique. Tal vez alguien más recuerde. O tal vez, hay historias que es mejor no contar. Trabajo como inspector de propiedades. Evalúo edificios abandonados antes de que sean demolidos o vendidos. Es un trabajo tranquilo, pero a veces me encuentro con situaciones que no se olvidan. Una de ellas ocurrió hace un año, y desde entonces, duermo con la luz encendida. La casa número 104 de la calle Garner era una construcción de 2 pisos de los años 50. Llevaba más de 15 años vacía. A veces se metían jóvenes a curiosear o pintar grafitis, pero nunca pasó nada serio. Finalmente, el ayuntamiento decidió demolerla, y me asignaron la inspección final. Lo primero que noté al acercarme fue el silencio. Ni un solo pájaro.
Dentro, olía a polvo, madera vieja y tierra húmeda. Un aroma inusual para una casa de 2 plantas. El interior estaba deteriorado pero estable. Recorriendo las habitaciones, todo parecía normal hasta que entré en una en el primer piso. En una de las paredes había marcas de manos pequeñas. Decenas. Parecían de niños. Algunas impresas con polvo, otras apenas visibles. Saqué fotos y seguí revisando. Luego llegué a una puerta que no aparecía en los planos originales. Era la entrada al sótano. Los planos de 1952 no mostraban ninguna estructura subterránea. Abrí la puerta. Una escalera de madera descendía a la oscuridad. Encendí mi linterna y bajé. El sótano era mucho más amplio de lo que debía ser. Las paredes cubiertas de humedad y moho negro. En un rincón había un gran armario metálico. Al acercarme, comprendí que no era un armario común, era una cámara metálica, similar a las que usan en carnicerías. Y tenía marcas de arañazos en el interior. La abrí. Estaba vacía. Pero en el suelo, debajo de ella, encontré una pequeña muñeca de tela. Y debajo de la muñeca, una lista con 10 nombres. Escritos con lápiz, con letra infantil. Tomé fotos y subí de nuevo, con un nudo en el estómago. Le mostré las imágenes a un amigo que trabaja en el archivo municipal. Unos días después me llamó, con voz seria. 6 de esos nombres coinciden con niños desaparecidos en distintas décadas. 3 en los 80, 2 en los 91 en 2003. También me contó que en aquella época circulaban rumores sobre un hombre que se acercaba a los niños cerca de la escuela. Nunca se comprobó nada, pero su nombre salió en los reportes, Gerald Mans. Busqué información. ¿Adivinas quién fue el primer dueño de la casa 104? Exacto. Encontré un viejo artículo de periódico que decía que Mans fue carnicero hasta 1978. Después renunció sin explicación, se aisló y luego desapareció. La casa cambió de dueños varias veces, pero ninguno se quedó mucho tiempo. Llevé lo que encontré a la policía. Al principio no le dieron importancia. Pero al ver las pruebas, reabrieron el caso. Encontraron la muñeca, la lista y rastros de ADN en la cámara metálica. Incluso hallaron restos en una pared del sótano, detrás de papel tapiz con flores. Hoy la casa está acordonada. Nadie puede entrar. Se ha iniciado una investigación formal. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Cuando me iba aquel día, volteé para tomar una última foto del lugar. Y en la ventana del segundo piso, justo en la habitación con las marcas, había un niño. Mirándome en silencio. Nací en las afueras del norte de Seattle, en un barrio del que casi nadie habla. Casas pequeñas, calles tranquilas, y un cielo casi siempre nublado. Pero lo que hacía diferente a nuestra zona era algo que todos sabíamos, pero de lo que casi nadie hablaba. Un parque que no aparecía en ningún mapa. Los adultos lo llamaban de distintas formas, unos decían la línea verde, otros simplemente el parque. Pero lo más extraño era que no tenía nombre oficial, ni aparecía en Google Maps, ni en los archivos municipales, ni siquiera en los mapas escolares antiguos. Pero existía. Yo lo vi. Tenía 7 años cuando fui por primera vez. Caminábamos por un sendero del bosque con mis padres cuando mi papá dijo: «Vamos por aquí». Cuando era niño, venía mucho a este lugar. Lo seguimos. Pronto salimos a una especie de claro. Allí estaban, columpios viejos y oxidados, una estructura de juego rota, y un par de bancos cubiertos de musgo. Todo parecía abandonado, pero claramente había sido un parque. En el centro había una plataforma de cemento redonda, con símbolos tallados que no reconocía. Mi padre dijo que ahí solía haber una base del gobierno en los años 60, y que los niños de los trabajadores jugaban allí mientras sus padres trabajaban. Después de esa visita, no volvimos más. Mis padres evitaban hablar del lugar. Cuando lo mencionaba, mi madre solo decía: «No vayas allí. No es un lugar seguro». Pasaron varios años. Cuando tenía 13, volví con 2 amigos, Tony y Laiche. Fue idea de Tony. Decía que en internet circulaban historias de personas desaparecidas relacionadas con ese parque.
Llevamos linternas y nos adentramos en el bosque al anochecer. Cuando llegamos, el ambiente era distinto. El aire era denso. Silencioso. Ni un solo insecto. Exploramos el lugar hasta que Tony encontró algo nuevo. Una tapa metálica en el suelo, justo en el centro del círculo de cemento. Tenía símbolos extraños grabados. Tony se inclinó, la empujó, y se movió. Debajo había una escalera que descendía. Oscura. Con olor a tierra mojada y óxido. Dudamos por un momento, pero bajamos. El pasadizo nos llevó a una sala subterránea circular, con techo abovedado. En el centro, un bloque de piedra que parecía un altar. Las paredes estaban cubiertas con nombres, cientos de ellos, tallados uno sobre otro. Tony se acercó al altar y se detuvo en seco. «Ese es mi nombre», dijo. Uno de los nombres grabados era Tony Walker. En ese momento, una luz suave iluminó el altar. Y Laiche gritó: «Tony, aléjate de ahí». Pero ya era tarde. El suelo se abrió bajo sus pies. Tony desapareció. Sin un grito. Sin un sonido. Solo el eco de nuestros pasos cuando salimos corriendo. Volvimos al día siguiente con la policía. Pero el círculo de cemento ya no estaba. Ni la tapa. Ni los símbolos. Solo césped. Como si nada hubiera pasado. Encontraron la mochila de Tony, sobre un columpio. Y nadie creyó nuestra historia. Años después, me mudé. Pero cada 14 de octubre, la fecha en que desapareció Tony, recibo una carta. Sin remitente. Dentro, una foto del círculo. Cada año cambia. A veces aparece una figura encapuchada. A veces, niños. La última vez, la imagen venía con un mensaje. ¿Estás listo para volver? Algunas leyendas urbanas solo son historias para asustar. Se cuentan alrededor de una fogata o en pasillos escolares para provocar escalofríos. Pero hay otras que se susurran entre adultos. Que no se escriben en ningún lado. Que solo se transmiten cuando el silencio es absoluto. Estación 7 es una de esas leyendas. Crecí en una ciudad industrial del norte de Pensilvania, un lugar donde todo giraba en torno a las minas, las fábricas y los rieles. Las vías del tren eran el alma de la ciudad. Una de ellas, la East River Line, se extendía junto al río, atravesando túneles antiguos. Su última parada oficial era la estación 6. La estación 7, según los mapas actuales, no existe. Pero mi abuelo decía que sí. Que había estado ahí. Y que nadie debía volver nunca más. Tenía 9 años cuando me contó una historia. Hablaba de un tren fantasma que aparecía solo de noche. Se detenía en una plataforma abandonada. Y si alguien subía a bordo, no regresaba. Yo me reí. Él no. Escúchame bien, Jake. Nunca te acerques al túnel detrás de la central eléctrica. Está sellado por una razón. Con el tiempo, olvidé su advertencia. Hasta que, ya en secundaria, mientras revisábamos planos del municipio, noté que entre la estación 6 y la 8 no había ninguna mención de la 7. Pregunté al profesor. Me dijo que seguramente era un error o una parada fuera de servicio. Pero en el patio de la escuela, Trevor, un chico de último año, me dijo algo más inquietante. Su tío, ex trabajador ferroviario, había visto un tren entrar en ese túnel. Sin conductor. Sin ventanas. Con luces rojas. Me obsesioné. Busqué en la biblioteca del pueblo, revisé planos antiguos. En uno de 1954, la estación 7 aparecía claramente. Pero en el de 1972, ya no. No estaba tachada. No tenía marca de demolición. Simplemente, había sido borrada. A los 19 años trabajaba en un archivo ferroviario. Allí, entre documentos olvidados, encontré un registro de turno nocturno de 1985. Dañado por el agua, pero con entradas aún legibles. 2:13 de la madrugada. Llega tren sin número. No hay conductor. 2:47 de la madrugada. El túnel está abierto.
Ruido metálico no identificado. 3:10 de la madrugada. Se observa grupo de personas con uniformes oscuros. Comportamiento extraño. 3:33 de la madrugada. Desaparece Larry Henley. Últimas palabras, yo los veo. Han regresado. 4:06 de la madrugada. Última transmisión. Luego, silencio total. En la portada del registro, escrito a mano. Salió una noche, y no volvió. Mi padre me miró serio. Estás hurgando en algo que es mejor dejar en paz. No quiero perder a otro miembro de esta familia. Pero ya no podía parar. El 6 de octubre del año pasado, recibí una llamada. ¿Buscas la estación 7? ¿Quién habla? Si de verdad quieres saber, ven mañana. A las 2 de la madrugada. ¿Solo? Y fui. Era noche de luna llena. Todo estaba en silencio. El túnel, abierto. Caminé con mi linterna. El aire estaba frío, denso. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos extraños, como grabados en el concreto con garras. Después de unos 800 metros, la estación. Real. Oscura. Con columnas rotas y una vieja señal que decía: Estación 7, entrada solo bajo protocolo. Entonces apareció el tren. No llegó, no se oyó, simplemente apareció. Viejo, metálico, sin ventanas. Y dentro, figuras humanas. Personas con capas oscuras. Con máscaras. Uno se acercó. Me extendió la mano. Tenía un objeto, un pequeño medallón. Grabado con un símbolo y la palabra. Elegido. Lo tomé. ¿Y en ese momento? Desperté. Estaba en mi cama. Vestido igual. Mi celular, apagado. La hora, 7:07 de la mañana. En mi bolsillo, el medallón. Desde entonces, escucho ruidos de trenes por las noches. Veo luces por debajo de mi puerta. Y cada 7 de octubre, alguien aparece frente a mi casa. Siempre en silencio. Siempre con el rostro cubierto. Este año, recibí un sobre. Dentro había una foto. La estación. En el andén. Yo. Mirando directo a la cámara.